bienvenidos a otra emisión de Noticias al Día. Yo soy Noris Vicioso y estos son los titulares. El gobierno colombiano da por superado el impasse que provocó crisis con Estados Unidos. Congresista Adriano Espaillat anuncia reintroducción de ley que busca proteger a los migrantes en lugares sensibles. Los palestinos retornan al norte de una Gaza arrasada. Miles de indígenas marchan en frontera sur de México ante inseguridad y violencia. Los peruanos en situación irregular en Estados Unidos deben preocuparse, advierte canciller. Iniciamos este bloque informativo en Nueva York, y es que en aras de proteger a la comunidad inmigrante, el congresista de origen dominicano Adriano Espaillat anunció su intención de reintroducir la ley de protección de lugares sensibles, tales como iglesias, escuelas y hospitales. Espaillat puntualizó que la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado en claro sus intenciones de atacar a las comunidades inmigrantes, especialmente con su reciente anuncio de revocar la política que prohibía los arrestos y la aplicación de la ley de inmigración cerca de lugares sensibles. Entiende que el proyecto bicameral es más necesario que nunca, ya que las comunidades inmigrantes enfrentan amenazas de redadas indiscriminadas. Desde la semana pasada ha crecido de manera significativa el miedo entre las comunidades latinas ante los operativos llevados a cabo por migración en diferentes localidades en el estado de New Jersey. Y el gobierno de Colombia da por superado el impasse que provocó la crisis con los Estados Unidos y asegura que va a recibir a sus deportados. El gobierno de Colombia informa que hemos superado el impasse con el gobierno de los Estados Unidos. En este contexto, el canciller Luis Gilberto Murillo y el embajador Daniel García Peña viajarán a la ciudad de Washington en los próximos días para sostener reuniones de alto nivel que den seguimiento a los acuerdos resultado del trabajo conjunto que llevó al intercambio de notas diplomáticas entre los dos gobiernos. Seguiremos recibiendo a los colombianos y a las colombianas que retornen en condición de deportados. Y este anuncio hecho por el gobierno de Colombia surge poco después de que la Casa Blanca asegurara que el gobierno de Colombia estaba de acuerdo con todos los términos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, incluida la aceptación sin restricciones de todos los ilegales extranjeros de Colombia, retornados desde Estados Unidos, incluidos los aviones militares, sin limitaciones ni retrasos. El severo comunicado emitido por la Casa Blanca asegura que según este acuerdo, los aranceles prometidos por Donald Trump contra las importaciones colombianas y las sanciones no se firmarán, a no ser que Colombia no honre este acuerdo. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo la imposición de aranceles de un 25% sobre todos los productos colombianos, una tarifa que se elevaría al 50% dentro de una semana, y la revocación de visas para los altos cargos del gobierno colombiano y sus familias. Además, el mandatario ordenó inspecciones reforzadas en las aduanas y los controles fronterizos para todos los ciudadanos y mercancías colombianas y la imposición total de sanciones fiscales, bancarias y financieras a Colombia, a lo que se sumó el anuncio de la suspensión de la emisión de visados en la sección consular de Bogotá. Y ante la incertidumbre, decenas de colombianos acudieron a la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá con la esperanza de obtener respuestas sobre sus trámites de su visado, luego de que el Departamento de Estados Unidos suspendiera este servicio como parte de las represalias por la negativa de Colombia a recibir los vuelos de deportación de inmigrantes. La sesión consular notificó el domingo por correo electrónico a quienes tenían cita para este lunes sobre la cancelación del servicio, pero muchas personas fueron hasta la embajada con la esperanza de ser atendida tras el acuerdo de última hora anunciado por los gobiernos, o al menos obtener alguna fecha para su cita. Y en México, decenas de activistas protestaron por la decisión del presidente de los Estados Unidos de volver a incluir a Cuba en la lista de los países patrocinadores del terrorismo. Veamos.
Decenas de activistas mexicanos se manifestaron este sábado frente a la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México para protestar por el regreso de Cuba a la lista de estados promotores del terrorismo tras la llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca. Ana Rodrigo Espinosa, integrante del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, participó de la manifestación. Pues para manifestar nuestro rechazo a este revocamiento que tuvo la decisión del presidente Biden de sacar a Cuba de la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. Pues manifestamos profundamente este decreto, puesto que quien ha sufrido el terrorismo durante más de 65 años pues es el pueblo cubano. La activista lamentó las amenazas y el rechazo que sufren otros pueblos de América y Palestina, debido a lo que calificó como una expansión imperialista de Estados Unidos. Los inconformes cargaron pancartas en las que pedían defender a Cuba y China del imperialismo sanguinario de Estados Unidos, así como romper el bloqueo económico que existe sobre la isla. Sherezada, del Movimiento de Solidaridad con Cuba, también protestó en la capital mexicana. Nosotros vinimos a participar en esta convocatoria precisamente en contra del bloqueo sanguinario que hay contra el pueblo cubano por parte del imperialismo norteamericano. En las primeras horas como presidente de Estados Unidos, Donald Trump revocó la orden del pasado 14 de enero, con la que el entonces presidente Joe Biden sacó a Cuba de la lista de países promotores del terrorismo. Biden tomó la decisión para propiciar la liberación de varios presos cubanos como parte de un proceso que contaba con la mediación del Vaticano. Esta designación implica la prohibición de venta de armas a ese país, un mayor control a sus exportaciones, restricciones en la ayuda exterior, mayores requisitos para los visados y la congelación de gran parte de las transacciones financieras internacionales de Cuba. Y el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, informó que fue invitado por su homólogo de Brasil, Lula da Silva, para que asista a la cumbre Brasil-Caribe, que se celebrará en junio próximo en el país suramericano. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, fue invitado a la cumbre Brasil-Caribe por su homólogo del país suramericano, Luis Ignacio Lula da Silva. Así lo confirmó Mauro Vieira, ministro de Relaciones Exteriores de la República de Brasil. Y también un gran honor haber sido el portador de una carta del presidente Lula al presidente Díaz-Canel, invitándolo a participar de la cumbre Brasil-Caribe, que se llevará a cabo en Brasil el 13 de junio de este año. Vieira visita Cuba como última parada de una gira por 8 países con el objetivo de estrechar los lazos de cooperación. Mantuvo un encuentro con el titular de Relaciones Exteriores insular, Bruno Rodríguez, quien remarcó la importancia que tienen para Cuba los vínculos con el gobierno del presidente Lula. Consideró que existe un desarrollo favorable y potencial por explorar. Cuba y Brasil mantienen estrechos vínculos bilaterales materializados en la cooperación en áreas como la agricultura y la salud. El canciller peruano advirtió a todos los ciudadanos de su país que residan irregularmente en los Estados Unidos que deben preocuparse, a la vez que aseguró que si llegan a ser deportados de este país, recibirán atención médica y oportunidades y reinserción laboral en Perú. Según las cifras, 12.000 peruanos han sido deportados de los Estados Unidos desde agosto del 2022. Y autoridades mexicanas habilitan refugios temporales para deportados. El gobierno de México abrió este sábado en la ciudad fronteriza de Tijuana el albergue temporal que fue anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum para recibir a los migrantes que sean deportados de Estados Unidos bajo las medidas restrictivas de Donald Trump. La secretaria de Medio Ambiente del Estado mexicano de Baja California, Mónica Vega, será la encargada de coordinar este albergue que ya está listo para recibir exclusivamente a los mexicanos que sean repatriados y detalló que contará con todos los servicios requeridos para brindar una atención integral. Se les estará brindando alimento a las personas. Tenemos 2 espacios para atención médica, para atención psicológica. Está el Registro Nacional del Empleo, el Sistema Nacional de Empleo, perdón. Hay una oficina del IMSS donde se les va a dar su número de seguro social para que puedan tener acceso a servicios médicos. El lugar también se certificó con todas las medidas de seguridad. El secretario de Educación del Gobierno Federal, Mario Delgado, detalló el proceso que se llevará a cabo para recibir a cada deportado. Se les da su CUT, se les da su acta de nacimiento, se les da ropa, una almohada, cobija, se les asigna un cuarto, hay consultorios médicos para hacer un chequeo médico, revisión de su estado de salud, hay consultorios también psiquiátricos, hay regaderas para bañarse, hay un centro de lavado para que puedan lavar su ropa.
Por su parte, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, destacó los servicios de apoyo y asistencia social que se encontrarán en el albergue. Recibir con mucho amor, con mucha calidez a todos nuestros hermanos y hermanas que sean repatriados. Ellos vienen bajo mucho estrés. Este albergue estará resguardado por la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano y abre días después de presentarse México te abraza, una estrategia con la que el gobierno pretende reintegrar a los mexicanos deportados por Trump mediante promesas de empleo, programas sociales, apoyo para traslado por el país y la tarjeta Paisano Bienestar con $97. Y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que México ha recibido un total de 4.094 personas deportadas de Estados Unidos en la primera semana del gobierno del presidente Donald Trump, pero argumentó que no ha habido un incremento sustantivo de los repatriados. Sheinbaum precisó que en la última semana se recibieron 4 aviones con deportados, aunque afirmó que ha habido otras ocasiones que el país ha recibido el mismo número de aeronaves con repatriados a bordo. Y la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, defendió a sus conciudadanos que viven en los Estados Unidos, asegurando que estos no son una carga, sino un motor de desarrollo. El vicepresidente de Honduras, Renato Florentino, leyó un mensaje de la presidenta Xiomara Castro en las instalaciones de la 4ª legislatura del Parlamento, y aquí dijo que los miles de migrantes de su país que viven en Estados Unidos no son una carga, sino un motor de desarrollo. Con orgullo puedo decir que los hondureños somos la mejor fuerza laboral en los Estados Unidos, demostrando que no somos una carga, sino un motor de desarrollo de esa nación. En el mensaje, Castro recalcó que defenderá los derechos de los migrantes ante cualquier acción hostil y seguirá trabajando para quienes deseen regresar encuentren un país con oportunidades reales y dignas. Este mensaje fue la respuesta de Castro ante el anuncio hecho por el entonces presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre las deportaciones masivas de migrantes que haría al volver a la Casa Blanca, medida que ya comenzó a cumplir. Acá en el Parlamento también se resaltó los logros del gobierno de Castro en los últimos 3 años en materia económica y social. Es momento de una breve pausa comercial. No se mueva, al regreso tenemos más. En las tiendas LeBron te ofrecemos todos los utensilios para tu cocina profesional. Contamos con el mejor servicio de entrega. Llámanos ya en New York al 212-942-8258 y en Orlando, Florida al 407-933-0555 o visita nuestra página web www.lebronrestaurantsupply.com. En las tiendas LeBron, tu cocina profesional es nuestra especialidad. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. Gracias por continuar con nosotros. Al menos 13 cuerpos sin vida fueron hallados en el municipio de Colombia de Teomara, en la convulsa región del Catatumbo, donde desde hace 11 días se enfrentan la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y el Frente 33 de las disidencias de las FARC. Entre tanto, Jorge Quintero, secretario de Seguridad del Norte de Santander, departamento del que hace parte el Catatumbo, señaló que las víctimas vestían prendas de las disidencias de la FARC. Y maestros de varias escuelas del Catatumbo han comenzado a regresar a esta región del noreste de Colombia sin que se haya resuelto aún la crisis causada por el enfrentamiento entre guerrillas que los obligó a abandonar sus casas y puestos de trabajo en busca de protección. Muchos salieron del Catatumbo desde el pasado 16 de enero junto con miles de campesinos desplazados por la violencia entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y el Frente 33 de la disidencia de la FARC. Y a ritmo de tambores y caracoles, miles de indígenas salieron a protestar en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, exigiendo justicia, paz y seguridad. Unos 7,000 indígenas junto a organizaciones civiles y religiosas marcharon en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, frontera sur de México, para exigir justicia ante la crisis de inseguridad y violencia que afecta a ese estado y al país en general. Al llamado de tambores y caracoles, los indígenas avanzaron de forma pacífica por las calles de la ciudad. Petra López, vocera de la organización Pueblo Creyente, pidió que se cumpla el derecho a una vida digna. Dar una verdadera atención al pueblo que sufre y no se haga simulación mediática de estar resolviendo los problemas.
La Organización Católica Pueblo Creyente y la Diócesis de San Cristóbal, junto a organizaciones defensoras de derechos humanos indígenas y ambientalistas, convocaron la manifestación, cuyo punto de encuentro era la catedral. Allí se llevó a cabo una jornada de oración. Rechazo total a la Ley de Seguridad Interior. Pedimos paz y justicia para el sacerdote Marcelo. Un solo corazón por la paz, entre otras frases, llenaban las pancartas que junto con banderas de colores y con la imagen de la Virgen María portaban los manifestantes. Luis Manuel López Alfaro, obispo auxiliar de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, pidió a las autoridades ir a la raíz del problema. Porque vemos que van actuando y la raíz es la que hay que ver cómo arrancarla. Y el nuncio apostólico en México, Monseñor Joseph Spiteri, enfatizó que cada uno tiene que poner su grano de arena para reconstruir la paz. Cada uno, cada persona en su realidad, en su posición, que sean las autoridades civiles, las autoridades de policía, los ciudadanos, los líderes religiosos, cada uno tiene que poner su grano de arena, ¿no?, para construir la paz. La marcha finalizó con la lectura de un comunicado en el que los manifestantes demandaron el esclarecimiento de los hechos violentos, el reconocimiento público por parte del Estado de las víctimas de desplazamiento forzado por la violencia criminal y que el asesinato del padre Marcelo Pérez, ocurrido el 20 de octubre de 2024, no quede impune. De acuerdo con organizaciones, cerca de 20.000 personas han sido desplazadas forzadamente de unos 30 municipios indígenas de Chiapas debido a la violencia por grupos armados que buscan controlar estos territorios. Y el gobierno de Bolivia anunció un atentado con disparos en la sede diplomática de Venezuela en esta nación e informó que ya se realizan las investigaciones para dar con los responsables. La ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, Celinda Sosa, puntualizó que se ejecutaron varios disparos con armas de fuego que dañaron algunos elementos de la fachada de la sede diplomática. Bolivia y Venezuela mantienen relaciones diplomáticas estrechas, lo que ha llevado a calificar al país andino como uno de los aliados fieles del país gobernado por el chavista Nicolás Maduro. Y para calmar los impactos de la sequía que hace meses azota Paraguay, las Fuerzas Armadas y otras instituciones han decidido llevar agua a diferentes comunidades. Veamos en la siguiente historia. La sequía ha afectado fuertemente a una decena de comunidades del Chaco paraguayo y para mitigar el impacto se realizó un operativo denominado Ijerojá para despachar unos 200.000 litros de agua potable. Los camiones cisternas de las Fuerzas Armadas y otros organismos del Estado partieron desde el cuartel general del Comando del Ejército de Asunción hasta las 10 comunidades del departamento de Presidente Hayes. Y en el marco de la conmemoración del Día de la Mujer, las mujeres hondureñas salieron a protestar, exigiendo que cese la violencia contra ellas. Las mujeres hondureñas conmemoraron este sábado su día llenando las plazas de Tegucigalpa para exigir justicia por las que han sido asesinadas, al menos 20 en lo que va de 2025, y que cese la violencia contra ellas. Honduras conmemora cada 25 de enero el Día de la Mujer, ya que este día de 1995 conquistaron el derecho al voto. Con pancartas y discursos, estos grupos de mujeres organizados exigieron al Parlamento y la Corte Suprema de Justicia que se aprueben algunas leyes pendientes y que se castigue a todos los asesinos y violadores de sus derechos. Según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en lo que va de 2025 han sido asesinadas 20 mujeres, mientras que en 2024 sumaron 230. Las mujeres hondureñas también recordaron este sábado el 70 aniversario de haber logrado que se les permitiera el derecho a elegir y ser electas el 25 de mayo de 1955. Y es que aunque son mayoría en su país, las mujeres hondureñas tienen menos representación en las esferas del poder y otras fuentes de empleo. Además, son menos remuneradas que los hombres, aunque hagan el mismo trabajo o más que ellos. Un alto porcentaje de mujeres son madres solteras y bajo su responsabilidad está el cuidado de sus hijos, producto de la paternidad irresponsable y la violencia familiar, según organismos defensores de derechos humanos. Es momento de hacer una breve pausa comercial. Quédese ahí, cuando regresemos tenemos más informaciones.
En las tiendas LeBron te ofrecemos todos los utensilios para tu cocina profesional. Contamos con el mejor servicio de entrega. Llámanos ya en New York al 212-942-8258 y en Orlando, Florida al 407-933-0555 o visita nuestra página web www.lebronrestaurantsupply.com. En las tiendas LeBron, tu cocina profesional es nuestra especialidad. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. Gracias por continuar con nosotros. Con la paulatina retirada de Israel de Naqoura, en el sur del Líbano, los residentes vuelven a sus hogares, encontrándolos reducidos a escombros. Veamos. Así ha quedado Naqoura en el sur del Líbano tras la retirada del ejército israelí después de más de un año de ocupación. El ejército libanés ha empezado a facilitar la entrada de los desplazados a poblaciones ya liberadas como esta, una localidad a apenas 3 kilómetros de la frontera con Israel. Otras muchas continúan ocupadas pese a la expiración del plazo para su retirada este domingo. Esto ha causado mortales altercados con ciudadanos hartos de no poder regresar a sus hogares. Al momento ya son 15 los fallecidos por fuego israelí. Los residentes de Naqoura han podido acceder a la ciudad por primera vez y han visto la devastación de sus hogares. Fátima explica que sabía que su casa estaba afectada, pero no a este nivel de completa destrucción. Dice que ahora ella y su familia deben ver dónde quedarse hasta reconstruirla. Así es, Israel añade. Toda su historia toma venganza no solo de los humanos, sino de los árboles y de las piedras. El ejército libanés tomó el control de Naqoura en la primera semana de enero y tras limpiarla de artefactos explosivos sin detonar, ha permitido a los vecinos entrar para evaluar los daños en sus viviendas. Varias familias aprovechan para intentar rescatar alguna posesión entre las ruinas, pero sin demasiada suerte. La mayoría no se llevó casi nada al huir al comienzo del conflicto en octubre de 2023 y ahora ve que lo ha perdido casi todo. Y el Consejo de Relaciones Estadounidense Islámica, la mayor organización de musulmanes en Estados Unidos, calificó de delirante y peligrosa la propuesta del presidente Donald Trump de desplazar a más de 1 millón de gazatíes a Egipto y Jordania. La organización señaló que si Trump quiere seriamente organizar algún tipo de gran acuerdo de paz en Oriente Medio, debe tomarse las cosas en serio y hacerlo rápido. El organismo puntualizó que la única manera de lograr una paz justa y duradera es obligar al gobierno de Israel a poner fin a la ocupación y opresión del pueblo palestino. El CAIR también condenó la decisión del republicano de transferir a Israel un cargamento de 1.800 bombas de 900 kilos que había sido paralizado por la administración anterior de Joe Biden por temor a que fueran utilizadas en zonas densamente pobladas en Gaza. Y los palestinos han comenzado a retornar a sus hogares y advierten que no se volverán a ir. Centenares de palestinos comenzaron a desplazarse a pie este lunes hacia el norte de Gaza después de que el ejército israelí anunciara que permitiría el traslado a partir de las 7 de la mañana hora local. El portavoz del ejército israelí Avichai Adrai divulgó en la madrugada otras instrucciones como la prohibición a los palestinos de dirigirse hacia territorio israelí o de transportar a militantes o armas. También indicó que la vía por Salah al-Din, próxima a la frontera con Israel, se abrirá para la circulación de vehículos a partir de las 9 de la mañana. El acuerdo de alto el fuego entre Hamas e Israel, en vigor desde el 19 de enero, establecía que los gazatíes podrían atravesar la zona militar del corredor de Netzarim y volver desde este domingo al norte. Sin embargo, Israel no abrió el cruce, alegando que Hamas había incumplido el acuerdo al no haber liberado el domingo a la rehén civil Arbel Yehud. En su lugar, entregaron a 4 mujeres soldado a cambio de 200 presos palestinos. Por su parte, el portavoz de la Yihad Islámica en Palestina, Muhammad al-Hajj Musa, afirmó este domingo en un comunicado que Yehud será puesta en libertad antes del intercambio de rehenes por presos palestinos previsto para el próximo sábado.
Y la caja negra del avión que sufrió un accidente mortal en Corea del Sur el pasado diciembre dejó de grabar 2 kilómetros antes de que la nave llegara a la pista, reveló un informe preliminar publicado por las autoridades este lunes. Se trata del primer informe que se hace público como parte de la investigación del accidente del pasado 29 de diciembre en el Aeropuerto Internacional de Muan, que dejó 179 fallecidos de las 181 personas que viajaban a bordo. El líder prorruso de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, arrasó en las elecciones presidenciales mientras aumentan las denuncias de fraude. El autoritario líder bielorruso Alexander Lukashenko arrasó en las elecciones presidenciales de este domingo según los sondeos a pie de urna y fue reelegido para un histórico 7º mandato. Los resultados se dan en medio de denuncias de fraude de la oposición en el exilio y las cancillerías occidentales. Lukashenko, el mandatario europeo que lleva más años en el poder desde 1994, habría recibido más del 87% de los votos según una encuesta del Comité de Organizaciones Juveniles. De esta forma, a falta de los resultados oficiales preliminares, el dictador bielorruso seguirá en el cargo hasta 2030, igual que su principal aliado, el ruso Vladimir Putin. El presidente electo de 70 años necesitaba una victoria irrebatible tras lo ocurrido hace 5 años, cuando las denuncias de fraude y las multitudinarias protestas estuvieron a punto de provocar su derrocamiento. Ahora todos los opositores están en prisión y en el exilio y cientos de miles de exiliados no han podido votar porque Minsk decidió no habilitar colegios electorales en el extranjero. Por ello, la oposición pidió a sus partidarios que pusieran una cruz en la casilla denominada voto contra todos, una opción que recibió el 5% de los sufragios, la segunda más votada, muy por delante de los otros 4 aspirantes. Lukashenko, de su lado, ha insistido que le da igual si Estados Unidos y Europa no reconocen los resultados. Así llegamos al final de esta emisión de noticias, agradeciendo su sintonía y les invitamos a que permanezca aquí en La Mejor Señal. Hasta luego.